Cordial saludo para todos. Mi nombre es Denis Steven Herrera Ríos, soy estudiante de la Universidad Corporativa Minuto de Dios. Hoy con los presentes compañeros por medio de un video, le vamos a dar nuestro punto de vista acerca de dos discursos, el cual son el cierre de campaña de Hugo Chávez y el primer discurso de Gustavo Petro en la presidencia. Mi grupo está compuesto por Saray Bonilla, Ingrid Espina, Marta Mosquera, Luis Fernando Gamboa, John Edward Valencia y quien les habla, Denis Steven Herrera Ríos. Bueno, comencemos. Desde mi punto de vista, aquellos personajes como lo son Hugo Chávez y Gustavo Petro hacen el uso adecuado de las estrategias discursivas. ¿Por qué? Porque saben manejar bien el tiempo, los escenarios y las retóricas, principalmente, que es la que los lleva a cumplir su objetivo. ¿Por qué la retórica? Porque al utilizar dichas retóricas como la hipérbole, la metáfora, litotes, llegan a persuadir a las personas con su gran léxico y poder de convencimiento que manejan estos dos personajes. Por eso estoy de acuerdo en la manera que están estructurados los discursos y las estrategias que se utilizaron para llevar al fin a cabo aquellos discursos, convencimiento que manejan estos dos personajes. Por eso estoy de acuerdo en la manera que están estructurados los discursos y las estrategias que se utilizaron para llevar al fin a cabo aquellos discursos. La retórica más utilizada por estos personajes fue la hipérbole, metáfora, litotes, eufemismo, entre otras muchas más. Y la de comparación. Pero ¿qué pasa? Hay un punto en el que estoy en desacuerdo, porque al saber manejar bien aquellas retóricas, hacen abuso. ¿Por qué? Porque tienden a hacer promesas exageradas que no van a poder cumplir ante la sociedad, el cual el pueblo y la sociedad da todo su voto de confianza en aquellos personajes por dichas promesas que se presentan como el presidente adecuado, el que los va a representar de manera correcta y que va a cambiar la situación en la que se encuentra el país. Eso es un punto en el que estoy totalmente en desacuerdo. ¿Por qué? Porque juegan con la mentalidad de la persona de tal punto de que hacen todo lo contrario a lo que prometen. Como por ejemplo, los dos personajes prometen acabar con la guerra totalmente. ¿Cómo van a hacer promesas así si en la realidad no se puede? Mi opinión sobre los dos discursos es que ambos intentan persuadir a los oyentes, obviamente cada uno desde su perspectiva, pero los dos apuntando hacia lo mismo, ya que los dos eran sobre política. Entonces, por un lado tenemos el de Hugo Chávez, que es muy interesante, ya que mediante sus retóricas supo cómo darle información clara. Obviamente entendemos que no todo es cierto, pero en eso se basan las retóricas. También otro punto a favor que tuvo fue el tono de voz, el carisma con lo que expresaba. Fue muy llamativo, porque su tono de voz era súper fuerte, entonces como que terminaba y mandaba leyes y todo eso, entonces hacía que las personas como que vieran que sí podía lograr eso. Entonces de ahí se basa de que el tono de voz, la vestimenta, todo eso recoge la retórica con el discurso. Entonces, por otro lado, tenemos el de Petro. También fue muy interesante porque Petro se basó en otros temas como la guerra. Entonces, él supo cómo, mediante hechos que habían pasado, sacar información de eso y asegurarle a las personas que eso no iba a pasar más, que ahora en adelante iba a haber solamente paz. Entonces, eso hace que las personas vean en él una salida. También porque utilizó retóricas, exageró, comparó, pero todo eso es para poder llamar la atención y que las personas que los estaban oyendo tuvieran la seguridad de votar por él y que iba a haber un cambio. El discurso de Chávez podemos analizar que tenía una muy buena forma discursiva. Sabía persuadir a las personas, sabía las necesidades que tenía su pueblo. Al igual que el presidente Chávez, el presidente Petro tiene más o menos la misma forma discursiva. Saben persuadir a la gente, saben todas las necesidades que tiene su pueblo.
aunque no vayan a cumplir con lo prometido, saben llegarle a las personas. Ambos presidentes tenían la misma propuesta, que decían que iban a acabar con los siglos de guerra en sus pueblos. ¿Ya? Hugo Chávez tenía muy buena estrategia para convencer a su país. Chávez era un líder popular con mucho rasgo y su país lo adoraba. Era un símbolo de la política de Venezuela y se describe a sí mismo como marxista. Que con Gustavo Petro, Colombia termine como Venezuela es muy difícil si se separaron los contextos de los países. La confrontación política, sin embargo, podría agudizarse y generar inestabilidad del gobierno y de la economía. El discurso de Hugo Chávez estuvo muy bien dirigido y con muchas y muy buenas retóricas. Y lo más importante que Hugo quería era que el público acudiera a él y lo logró. También hablaba con muy buena seguridad que ponía el país de Venezuela a temblar. Al igual que nuestro presidente de Colombia, Gustavo Petro, que estuvo muy bien en su discurso y con muy buenas retóricas dirigido por su buen trabajo que tiene, también prometiéndole a Colombia una paz que está por terminar de cumplir. Pero Petro no tenía unas retóricas tan exageradas como la tenía Hugo Chávez, unas propuestas como viviendas, trabajos, universidades y unas muchas más propuestas que ni siquiera le iba a cumplir a Venezuela. Pero nuestro presidente Gustavo Petro está cumpliendo con las propuestas del discurso que da. El país de Colombia está confiando plenamente en su presidente, en los discursos que le ha brindado a Colombia, en cambiar la paz, y a su equipo de trabajo de Petro, que lo está haciendo súper bien y manejando de la mejor manera. Considero que el discurso de Hugo Chávez estuvo muy bien planteado, con buenas retóricas, buena coherencia, pero estoy en contra de ese discurso. ¿Por qué razón? Porque el pueblo venezolano siempre ha sido un país muy vulnerable en el tema de la pobreza, y porque no debería utilizar sus estrategias discursivas para llegarle al pueblo venezolano, sino decirle lo que verdaderamente a ellos les interesa, que es la pobreza, el desempleo y el estudio. También está el discurso de Petro. Es un discurso que habla sobre la paz total de Colombia. Deberíamos de apoyar. Yo estoy a favor de la paz total en Colombia, porque Colombia ha sido un país muy vulnerable en la violencia y debería ya acabarse de raíz esa violencia, y Petro es una de las personas que siempre ha luchado por la paz de este país.